Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año de secundaria. Una vez más estamos aquí en una clase más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Muy bien, chicos, ya es la última semana y luego tenemos una semanita de descanso de vacaciones. Recuerden, lavar sus manos constantemente, desinfectar la zona donde vamos a trabajar y sobre todo, bastante, pero bastante atención al video, chicos, para poder resolver la práctica de demuestro lo aprendido. ¿Ya? Vamos a continuar entonces en esta época de revoluciones que van a influenciar en la búsqueda de la independencia de nuestro país. Ya hemos visto la semana pasada la independencia de las 13 colonias americanas. Vemos que van a sentar las bases y esto se va a repercutir en Europa, como bien lo sabemos. Y esto es en Francia. Por lo tanto, el tema de hoy es la Revolución Francesa, chicos. Qué emocionante tema. Te voy diciendo algo. Se dio en Francia. Ja, mentira, pero eso es muy obvio, ¿no, chicos? A ver, la competencia que vamos a desarrollar es construir interpretaciones históricas. Vamos a seguir conociendo fuentes. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo en qué tiempo se dan estos determinados sucesos y sobre todo vamos a elaborar explicaciones de causa y efecto. El propósito entonces, mis queridos estudiantes del tercero, es reconocer las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. ¿Qué causó? ¿Cómo se vivía socialmente, económicamente, políticamente? ¿Quiénes eran los que buscaban su independencia? ¿Contra quién lucharon? ¿En qué etapas estábamos viviendo? ¿Qué pensamientos se dieron? Todo eso en el siguiente. Muy bien, entonces vamos a ver acerca de la Revolución Francesa, los antecedentes, causas y etapas de esta Revolución Francesa, ¿ya? Vamos a ver entonces cuáles son los antecedentes, chicos. ¿Cómo se vivía en esa época? Como sabemos, el Estado, o mejor dicho, la población estaba dividido en tres estamentos. Recuerda que estamos viviendo la monarquía absoluta, estamos dentro del absolutismo, monarquía absoluta, que te hace recordar, donde el rey tiene todo el poder. Y si estamos hablando de Francia, Francia era la máxima representante del poder del rey, ¿ya? Vivía la nobleza, eran los que tenían títulos de nobleza, duque, archiduque, conde, condesa, ¿ya? Eran dueños de tierras, tenían importantes cargos de administración y no pagaban impuestos. No pagaban impuestos, profesor, no pagaban impuestos, pero si tenían dinero, claro, pero no pagaban impuestos. Este es un principal detonante. Era un grupo privilegiado. Vamos a ver el clero, la iglesia. Estaba dividido en dos. Alto clero, que tenía mayor cantidad de riquezas, y bajo clero con pocos recursos. Pero ambos pertenecían al segundo estamento, ¿ya? Primer estamento, segundo estamento, el clero. No pagaban impuestos y encima recibían un diezmo de parte de la población. Es decir, de todo lo que tenía la población tenía que darle el 10%. ¿A quién? A la iglesia. Era otro sector privilegiado. El tercer estado, también llamado estado llano, son el grupo no privilegiado, sin privilegio. En conclusión, aquí vivía el pueblo, chicos. Era la fuerza de trabajo, los que trabajaban. Debían pagar impuestos y diezmo. Mire esta contradicción. ¿Ustedes no reclamarían ante esta situación? Eso quiere decir que los más pobres sustentaban y hacían y pagaban los impuestos y todo para que los nobles y el clero sobrevivan. Mira, qué tal contradicción de esta vida. Esa situación social. Durante el contexto previo a la revolución existió una total desigualdad. Mientras que el pueblo se moría de hambre en las calles, el rey vivía con sus grandes fiestas y banquetes y lleno de riquezas, ¿ya? Esto va a causar las protestas de ¿quién? Del pueblo, el tercer estado, no te olvides. Situación política. Estábamos viviendo la monarquía absoluta. El poder máximo lo tenía el rey, el rey. Profesor, pero no se podían reunir los tres estados, o sea, el primer estado, que es la nobleza, el clero, el segundo estado y el tercer estado, no se podían reunir. Sí, a eso se llama, a esa reunión se conoce como estados generales, ¿ya? Los estados generales, que era la asamblea de los representantes de los tres estamentos. ¿Cuántos eran? 300 de la nobleza, 300 personas del clero y 600 personas del tercer estado, ¿ya? Pero no se convocaban desde el año 1614,
Por eso también la gente reclamaba, porque no había este tipo de reunión donde el pueblo podría hacer conocer sus reclamos. No había reunión desde 1614, ¿de acuerdo? Y estamos en el año 1760, 70 todavía. ¿Qué va a llevar a cabo que se realice la Revolución Francesa? ¿Te acuerdas de la Ilustración, chicos? La Ilustración, claro, de que la Ilustración, ¿qué era la Ilustración? Los ilustrados, los grandes pensamientos, el hombre tiene derecho, ¿ya? Y el hombre tiene que ser igual, libre, el rey no debe tener el poder, ya todo eso comienza a influenciar de que el pueblo debe elegir a sus representantes, decían los ilustrados, ¿te acuerdas? De Diderot, Rousseau, ¿ya? Mira, estos grandes pensadores, Montesquieu, ¿ya? Que van a comenzar a influenciar en Francia, porque ellos se encontraban en Francia. Recuerda que decían que el poder no debe tenerlo una sola persona, sino debe haber separación de poderes porque el rey no debe manejar todo. Debe existir un parlamento, así como la monarquía parlamentaria de Inglaterra, ya, que debe formarse poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, ya, judicial, y que debe existir una constitución el cual ponga las leyes que debe regir toda una población, porque antes, durante la época de la monarquía, recuerda que el rey hacía y deshacía, ¿ya? Otra cosa que va a influenciar a la Revolución Francesa, claro, ¿te acuerdas del tema pasado? La independencia de los Estados Unidos, claro, porque demostró cómo unas colonias pueden definirse, o mejor dicho, pueden separarse de una gran potencia y los franceses decían, nosotros, ¿por qué no? ¿Te acuerdas del famoso motín del té, de la fiesta, ¿no? De Party Tea, ¿ya? 1735 se inició la guerra de independencia. Todos estos sucesos de la independencia de las 13 colonias van a influenciar en la Revolución Francesa. Y te acuerdas algo muy importante de la independencia de los Estados Unidos, que es la creación de la primera constitución, ¿ya? ¿Qué va a causar entonces? Mira, en 1789, que es el año donde se da la Revolución Francesa, es un año de crisis, ¿ya? La Revolución Francesa se da porque estaba Francia económicamente mal, políticamente y socialmente estaba mal. Ya sabes por qué, por las desigualdades que existían, ¿cierto? Profesor, ¿quién gobernaba en esa época? ¿Quién era esta persona que trataba mal al pueblo? El rey era Luis XVI, ¿ya? Luis XVI. En la época de la Revolución Francesa, el rey que gobernaba era Luis XVI y su esposa era María Antonieta. No María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. No, ella no, ella no. Era Luis XVI, el rey, y su esposa María Antonieta, que al final van a perder la cabeza. Ya sabes, vamos a saber cómo muere. Vamos a ver de las etapas de la revolución. Los estados generales son convocados por el rey Luis XVI en 1789, producto de la crisis que vivía. Es decir, se logra que se realice la reunión de los tres estados, ya sabes, la nobleza, el clero y el tercer estado, el pueblo. Ya, los tres estados, ¿quiénes eran? Ya sabemos quiénes eran. Cada estamento tenía un voto, es decir, la nobleza, los 300 tenían un voto, el clero, los 300 tenían un voto, ya, valían por uno, y el pueblo, el tercer estado, también valía por un voto. Eso quiere decir que así sean 600, ya, era por estamento. Entonces, cuando el rey hacía una consulta, votaba. O sea, vamos a disminuir, vamos a aumentar los impuestos al pueblo. ¿Quién votaba? El clero. ¿El clero qué iba a decir? Sí, un voto. La nobleza qué iba a decir? Sí. El pueblo decía que no, pero ya perdía, porque valían 2 contra 1. Entonces, el tercer estamento, el pueblo decía que se debería votar por persona. Por persona, ahí serían 600 contra 600. ¿Tú piensas que el rey, el clero y la nobleza van a querer? Pues no, no lo van a aceptar. El tercer estado solicita que las discusiones fueran en conjunto y el voto por persona, ¿ya? ¿Ya? Para poder sumar más votos, ¿ya? Porque así siempre el pueblo iba a perder en contra del clero y la nobleza. El clero y la nobleza no iban a aceptar la propuesta del tercer estado, obvio, porque no le iba a convenir. Entonces se va a formar la Asamblea Nacional, un 20 de junio de 1789. El rey, al no querer darle estos votos, el tercer estado va a formar la Asamblea Nacional. Y el rey, como no quería que se reúnan, le va a quitar el espacio donde normalmente se reunían a hacer asamblea. Entonces, estos van a realizar el famoso juego de pelota. Se van a reunir
en una cancha donde se juega pelota y ahí se va a llevar a cabo su reunión. Acuérdate de esta Asamblea Nacional porque su finalidad de reunión es que se cree la constitución en Francia. O sea, la Asamblea Nacional dice, nosotros no vamos a desintegrarnos hasta que se cree una constitución, ¿ya? Y así es como van a hacer. Entonces se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional el 9 de julio de 1789. Se vuelven a reunir con el rey, ¿ya? El rey Luis XVI quiso disolver esta asamblea, pero el pueblo va a decir que no, y el pueblo va a reclamar y va a hacer algo muy importante, la famosa toma de la Bastilla. Con la toma de la Bastilla, chicos, se inicia la Revolución Francesa, es decir, el 14 de julio de 1789. ¿Qué era la Bastilla, chicos? Toda persona, todo grupo que estaba en contra del rey, cuando era capturado lo llevaban a la Bastilla. Es decir, la Bastilla era una prisión, una cárcel. Era algo simbólico que demostraba el poder del rey. Cualquier persona que se oponía al rey era mandado ahí. Entonces, si ellos tomaban la Bastilla, estaban demostrando claramente que querían eliminar al rey. Medidas tomadas. Se aprobó el decreto de abolición de los derechos feudales. Con esto se termina el pago del diezmo, ¿ya? El pago del diezmo y con las leyes que benefician a los grupos privilegiados. En la asamblea se quita entonces el pago del diezmo. Se realizó una reforma eclesiástica, que es la constitución eclesiástica, donde se quita a los de la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, se le quita sus bienes. Es decir, se comienza a repartir sus bienes hacia el pueblo. En la constitución eclesiástica, acuérdate eso, constitución civil eclesiástica, se le quita los bienes. Y lo más importante, chicos, es que se va a llevar a cabo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Si a ti te dicen cuál es lo más importante de la Revolución Francesa, es que se va a llevar a cabo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso sigue existiendo hasta ahorita. Se va a redactar la constitución que tanto queríamos y se va a llevar a cabo una monarquía constitucional. Es decir, ya el rey pierde poderes, ya no va a ser el único que va a tener poderes, sino va a existir un parlamento, ¿ya? Como un congreso actual, ¿ya? Al redactar esta constitución se termina la etapa de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Había grupos que iban a luchar, los sans-culottes, eran lo que significa los sin calzón, ¿ya? Los sin calzón. Eran las personas comerciantes, funcionarios que vivían en las ciudades y en el pueblo, ¿ya? Eso significa los sin culottes, sin calzones, ¿ya? Porque se vestían distinto a cómo se vestían la gente adinerada, la gente de la nobleza de esa época, ¿ya? Estaba dividido en dos grupos. Los girondinos, acuérdate que te viene en tu pregunta, los girondinos que eran de clase alta, eran la burguesía, eran los comerciantes, pero adinerados, ¿ya? Y que querían la búsqueda de la constitución y se reunían en parlamento, o sea, eran parte del parlamento francés. O sea, los girondinos eran los que reclamaban, pero eran los burgueses, era de la clase alta, ¿ya? Los jacobinos entonces eran personas que también reclamaban, pero eran más radicales porque pertenecían de la clase media a baja. Era la gente del pueblo, era la gente violenta, lo que luchaba. Los que tomaron la Bastilla eran los jacobinos, ¿ya? Los jacobinos. La asamblea se va a desarrollar en 1791 a 1792. El parlamento francés se gobierna en conjunto con el rey. Es decir, existe el Congreso, el Parlamento y existe el rey. Se van a elegir representantes mediante votación. ¿Ves? Entonces, chicos, nos estamos dando cuenta que el rey perdió sus poderes, ¿ya? Se impone en ella la tendencia moderada de los girondinos, los burgueses adinerados. Acuérdate de eso, acuérdate de eso, ¿ya? Entonces, es así que se va a llevar a cabo la convención, otra etapa, la convención, características ante la guerra, que como Francia estaba en crisis, quería invadir otros países como Prusia y Austria, van a luchar los jacobinos y se va a iniciar la etapa conocida como la etapa del terror, que estuvo a cargo de Robespierre, el terror, Maximilien Robespierre. Y es así, chicos, esta etapa se llama el terror porque toda persona que se oponía a la revolución era capturada y era llevada a ser castigada cortándole la cabeza en la guillotina. Y es así que así va a ser el final, chicos, de los reyes, de Luis XVI y de María Antonieta. Ambos mueren
mediante la guillotina. Por eso se conoce la etapa del terror, la etapa más radical de esta revolución francesa liderada por Robespierre. Es así, chicos, que el rey pierde su poder y es así que termina la etapa de la monarquía absoluta en Francia. ¿Ves? Esto es lo que va a causar grandes cambios. Nos vemos, chicos.